Estamos con el diputado nacional Marcos Clery, que vino acompañado por el diputado provincial Germán Baccarelli. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andás vos? Bien el mate, ¿no? Bien. Buen cebador de mate. ¿Sabés que estaba viendo? Muy buena bombilla. Sí, señor. Tiene ¿Es un mate la de libertad. Sí. No, la libertad. Ah, la libertad. Es un No mate lo veo de la acá. economía solidaria. Claro, un mate de la economía solidaria Sí. y tiene la libertad. ¿Qué significa la libertad? Todo aquel trabajador que tiene empleo tiene la libertad de poder elegir. Cuando un trabajador o un ciudadano deja de tener el empleo, deja de tener la libertad para poder progresar. Eso es lo que está en riesgo en la Argentina. Y para lo cual tenemos que trabajar todos juntos de construir mucha más libertad y de esa libertad que venga la igualdad. Por eso es muy bueno y por eso tomé tu mate. Sí. Tomé tu termo y tu mate para Tomaste la poder libertad de sacar apreciarlo. el mate, claro. Tomé la Está muy libertad, bien, está muy pero bien. también para compartirlo. Está muy bien. ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? Bien, acá tomando unos matecitos Está muy bien. de Marco. Hace un tiempito atrás discutíamos sobre, no ya me acuerdo el cierre de la discusión, pero era cómo se habían armado las listas. ¿Quién había armado las listas? Santa Fe? Y el planteo era casi como que Cristina vino un día, agarró y dijo en Santa Fe va uno, tal, No dos, digas tal, el tres, planteo. tal, cuatro, No seas tal. chicanero conmigo. Yo dije, la Berlanga, verdad yo te que no- conozco. la El verdad que no planteo sé. era, dice Berlanga, el planteo era como que... La verdad que no lo sé. Yo fue- repito lo que dije en ese momento. Sí. Yo dije, ¿quién armó las listas? Era Cristina Dedo, era la Cámpora. ¿Quién había armado las listas? Y Berlanga dice, bueno, la Cámpora de Santa Fe es Marcos Clery. Bueno, cuando venga Clery le preguntamos a Pregúntale, Clery. claro, cómo armaron las listas. Diputado Marcos Clery, ¿quién armó la lista en Santa Fe? Te doy un mate y te Bueno, contesto. salgo del cuadro, no importa. Muy bien. Informal. La lista de Santa Fe. La lista de Santa Fe la armó el peronismo. Conversamos con cada uno de los actores, tuvimos una instancia provincial, donde tratamos de tener una fórmula con una representación provincial de todos los distritos y además de tener cada una de las representaciones distritales, tener la experiencia, la juventud, a los hombres y a las mujeres y a todo el espectro de trabajadores incluido, tanto en la lista de diputados provinciales, con los senadores, dentro de la fórmula que teníamos a gobernador y vicegobernador. Por supuesto, después de esa etapa que estuvimos muy cerca de ganar la provincia, cuando no estaba en los planes de nadie. Yo creo que había una disputa que estaba simplemente entre Miguel Lichi y Miguel del CEL, pero estuvimos muy cerca del peronismo de llegar a obtener nuevamente la conducción de un proyecto de provincial que creo que todavía se debe, pero se puede seguir conversando. Y después vino la instancia nacional. En la instancia nacional creo que teníamos que elegir senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios de Mercosur, y tuvimos una conformación de una lista con una representación de toda la provincia de Santa Fe, con hombres y mujeres de experiencia, con fuerza y juventud, y se consensuó con todos los espacios. Algunos siempre en los cierres de lista a lo mejor dicen no estoy conforme, que esto, que me decía más, pero más allá de eso creo que están todos representados, estuvimos todos representados y están en el momento de votar representados los trabajadores, ¿Es los real? vecinos de la provincia de Santa Fe, y hemos tenido una participación muy importante en ese cierre de lista, si quería saber eso. Pero es real que la Cámpora armó las listas, digo, más allá del consenso, etcétera. Porque a nivel nacional se decía eso. No fue tan así, no fue tan así. ¿Y por qué? Se con- En sí, todas las provincias la Cámpora encabezó las listas, en todas. Sí, que a mí me tocó encabezar, pero yo ya venía siendo diputado y había recorrido 360.000 kilómetros en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, No, pero cada, nadie una de pone en las, discusión. cada una de las localidades las conocía y desde ahí también sumamos nuestra experiencia y nuestras ganas a un conjunto en donde tratamos de plasmar un proyecto provincial y sobre todas las cosas las necesidades de la provincia de Santa Fe en lo que tenía que ser un proyecto de nación. Al no ganar el gobierno nacional, hoy lo hacemos del trabajo legislativo, vos podés ver que los diputados del Frente para la Victoria votamos todo en consonancia y estamos conversando con el senador Omar Perotti para tratar de que trabaje en consonancia De que con vuelva las, la consonancia. con la y en un proyecto coherente y de futuro para la provincia de Santa Fe y sobre todo de nación con la senadora nacional María de los Ángeles. ¿Qué pasó Añón. con Perotti? ¿Por qué ese alejamiento? No, habría que preguntarle a él, él tendrá sus motivos, sus argumentaciones. Acá dijo, una muy buena pregunta de Héctor Galeano, no está hoy, le dijo, cuando usted vino senador acá, dijeron, bueno, acá no hay personalidades en las listas, somos un proyecto. No necesitamos la tijerita. como No necesitamos la dice el socialismo. tijerita, haciendo referencia a Hermes Wiener concretamente, no necesitamos la tijerita, Exactamente. somos un proyecto. La pregunta de Galeano fue, después de las elecciones, bueno, dentro de ese proyecto, ¿quién se equivocó? Concretamente hablando de la ley que determinó el pago de los fondos buitre. ¿Se equivocó el resto de la lista o se equivocó usted? Y Omar Perotti dijo, claramente se equivocaron los otros.
Haciendo referencia a los diputados Pero no y lo voy a sus discutir colegas. con él. Nosotros hemos hecho nuestro planteo, un planteo jurídico, un planteo económico, un planteo político. En el planteo jurídico con respecto a los fondos buitres era que no teníamos garantía de que el 93% que había aceptado la quita y había ingresado en el canje de deuda de 2005 y 2010 no se conviertan en buitres y vayan a demandar a la Argentina. Hoy en día ya hay 2 demandas que se han iniciado y hay 130 que están por iniciarse de los que son acreedores que confiaron a la Argentina, que aceptaron el canje del 2005 y 2010, que van a empezar en los tribunales de Estados Unidos a demandar a la Argentina por igualdad de condiciones que los buitres. También un fundamento económico. Si arreglas con los buitres, supuestamente ibas a tener una quita mejor con respecto a la tasa de interés que ibas a tomar para endeudarte. Y eso no sucedió. La Argentina, sin arreglar con los buitres, se endeudaba de un 8 a un 9% con tasa de interés. 7 inclusive, 7 también en la provincia de Santa Fe. 7 en la provincia de Santa Fe. Se arregló con los buitres y la tasa que se pagó es un 8,5, 8,3, con lo cual la Argentina aumentó su deuda en 16.000 millones de dólares. Además de aumentar su deuda en 16.000 millones de dólares, puso en riesgo el resto de la deuda y hoy, como muy bien lo dijo la diputada anterior, Mirta Tundis, que ellos aprobaron el proyecto del acuerdo con los fondos buitres, termina diciendo que todavía no viene la lluvia de dólares y la lluvia de dólares no va a venir porque nunca iban a venir, porque dentro del esquema mundial que lo explicamos el año pasado en campaña, el mundo está en una etapa de recesión, en donde los dólares que van fluctuando de Estados Unidos, Europa, Asia o América del Sur alimentan lo que es la bicicleta financiera y no la producción, porque el mundo ya tiene superpoblación de producción y esos productos necesitan que alguien que los compre. La Argentina, como tenía un sistema de protección de nuestra industria nacional y nuestras pymes, no permitía que todos esos productos ingresen, sino los que no producíamos en la Argentina, para poder seguir sosteniendo el empleo, el mercado interno y defender el trabajo. Lo que sucede ahora es que al correrse esa barrera, los productos que estaban afuera, bien empiezan a llegar a la Argentina, pero la Argentina no tiene la posibilidad de vender todo lo que tiene que vender para compensar el mercado interno de producción local. Con lo cual, es parte. Lo de los fondos buitres no era simplemente una cuestión de arreglar con los fondos buitres, una cuestión legal. También es una visión económica que termina ahora con estas consecuencias donde estamos viendo la gran cantidad de personas que al destruirse el mercado interno están perdiendo el empleo. Entonces son miradas en conjunto que son parte de una política común y creo que el gobierno de Mauricio Macri está convencido que está haciendo las cosas bien. Nosotros le estamos diciendo que ese no es el camino porque ya lo vivimos en la Argentina, pero tenemos que unir esfuerzos. Todos los diputados y todos los senadores y sobre todo todos los argentinos para encontrar el punto de equilibrio y poder avanzar. Porque nadie quiere que al otro le vaya mal, porque si le va mal al gobierno de Mauricio Macri, le va a ir mal al gobierno de Miguel Lich y le va a ir mal al gobierno de Corral, a los concejales, a los legisladores. La ciudadanía quiere que el dirigente político dé respuestas. Ahora, la respuesta tiene que ser concreta. Nosotros le entrevistamos entre acá, los programas que tenemos cada uno en la radio. Perdón, Berlanga, ¿un mate, por favor? No, como tome, yo ya tomé bastante, así que los dejo que tomen tranquilos. Yo lo acepto, diputado. Le hicimos notas a la mayoría de los diputados nacionales de Santa Fe respecto de lo que se votó para proteger el empleo y que finalmente fue vetado por el presidente. La gran diferencia está en la lectura de la realidad. ¿No? Digo, quienes votaron a favor de la ley dicen sí, tenemos que proteger por los despidos y demás, y quienes no votaron, no, digo, los radicales y la gente del PRO que votó en contra te dice, pero si no hay despido. Digo, y la discusión está puesta en qué lectura, qué diagnóstico tiene cada uno en realidad. Digo, si va un enfermo y dice, mirá, se tiene gripe, vamos a darle paracetamol y tal cosa, y el otro dice, no tiene nada, está lógico que las respuestas sean distintas. ¿Es así? ¿Ustedes lo notaron también en la Cámara esto? ¿Lo ven que tiene que ver con esto? Vos sabés que yo me puse a pensar mucho, porque uno tiene también que ser autocrítico, ¿no? Uno tiene que pensar, en el momento que nos tocó gobernar a nosotros, estaba en la Cámara de Diputados recorriendo la provincia y recibía el ida y vuelta con cada uno de los vecinos de distintas actividades, y me acuerdo del tema de la inflación. ¿Recuerdan? Sí. Que nos decían que nosotros negábamos la inflación. ¿Sí? Yo creo que hoy en la actualidad el gobierno de Mauricio Macri niega los despidos, está negando los despidos y se puede asemejar a los que nos decían a nosotros que supuestamente negábamos la inflación. Yo creo que aquí el problema central son las medidas económicas, que terminan siendo un combo contrario a la que es la defensa del empleo, y la puedo explicar sintéticamente. Con la devaluación
hubo un 40 a 50% de aumento de costos para todo el mercado interno. Sí. Esa devaluación hizo que suban los precios. La gente tiene menos plata en el bolsillo porque todavía no cerraron las paritarias, y si cierran paritarias, cierran debajo de la inflación y de la devaluación. Con lo cual la gente consume menos. Si consume menos, hay otro argentino que se está quedando sin trabajo, ya sea del comerciante, de un producto nacional. Y además de eso, subieron las tarifas. Con lo cual, en tu casa te suben las tarifas, vas a pagar el impuesto. No consumís afuera. Te sigue achicando, y además te vienen productos de afuera importados. Y si te vienen los productos de afuera importados, estás dejando a otros argentinos sin trabajo. Con lo cual, todo esto, estas medidas que tomó Mauricio Macri, lo único que hacen es destruir el mercado interno, que era el flujo de dinero que tenía cada uno de los trabajadores, ya sea la pyme, la industria, el Estado provincial, el Estado nacional, el Estado municipal, trabajadores en blanco y trabajadores también en negro, que era el circulante en pesos que teníamos en la Argentina. Sí. Ese circulante en pesos de la Argentina, desde la devaluación hasta la última medida que tomó Macri, se centró en el sector financiero. De los trabajadores está en el sector financiero, y de ahí afuera, fuga de divisas. Entonces, son dos matrices económicas distintas. Seguro va a bajar la inflación con ese esquema, porque Va a bajar la inflación porque la gente no va a consumir. el problema son las consecuencias, ¿no? Pero A ver, y ahí va a bajar la inflación, pero la gente no va a consumir. Y hoy mismo ya lo estás viendo. O sea, el plan es ese, es frenar el consumo para hacer que la inflación baje. Pero están en todos los libros de economía ortodoxos. La manera de bajar la inflación es que la gente no tenga para consumir. Pero si la gente no consume, hay un argentino que está quedándose sin trabajo. Y si ese argentino se queda sin trabajo, es el círculo vicioso que volvemos a repetir en la historia argentina, de que cuando la economía no crece y se achica, hay argentinos que se están quedando afuera. ¿Y cómo se para la inflación? Si no es con la metodología del gobierno nacional. Tenías dos medidas. Nosotros veníamos teniendo una inflación de 25, como mucho 30% anual, pero las paritarias estaban por encima de eso. Con lo cual, el trabajador siempre recuperaba por encima de la inflación. Trabajador en blanco. En blanco, y un poco subía, por supuesto, el negro, que a lo mejor era parte de lo que nosotros tenemos que haber corregido y no llegamos a hacerlo. Para algo también nos presentamos a elecciones para seguir avanzando. Pero eso que hacía que el mercado interno sea mucho más dinámico y el trabajo se siga sosteniendo, tal es así que los industriales tenían procesos de inversiones abiertos para poder seguir avanzando. Hoy eso no es así. Hoy la inflación va a bajar, en algún momento va a bajar, pero a costa de que haya muchos más argentinos sin empleo. Y eso va a volver a tener consecuencias muy malas. Número uno, va a aumentar la inseguridad. Número dos, los clubes de barrio y los clubes sociales, en donde uno se encontraba, van a dejar de tener tanto pertenencia y lugares de encuentros familiares porque va a dejar de pagar la cuota. Número tres, los municipios y la misma provincia, la misma nación va a dejar de recaudar porque la gente no va a poder pagar los impuestos, como le está pasando ahora. Número cuatro, ya los servicios que antes uno tenía, va a empezar a consumir menos. Y acá estoy en un programa de televisión y lo puedo decir. La tele, por supuesto, que te va a enseñar a ahorrar. Pero nunca te va a decir que apagues la tele para ahorrar. sí, no, lógico, está claro. Marco, dijiste que había que hacer autocrítica. Cuando pasó lo que pasó con el ministro de Trabajo, que le hiciste referencia a su padre, su paso y demás, lo tratamos el tema acá y planteamos una situación, digo, al margen de lo humano, que le pediste disculpas después y demás, me parece que está reparado desde ese lugar. Yo decía en aquel día que me parecía que habías cometido un error político muy grande, que fue mostrar el rostro humano al ministro de Trabajo en el medio de un lío bárbaro, despido, protestas, los gremios y demás, y de repente el ministro, tintineándole la pera, mostró que era un ser humano, digamos, en medio de eso. ¿Te arrepentís de lo que hiciste? ¿De lo que le dijiste? Mirá, además? yo estudié con muchos hijos de exomisa. Ajá. En la ciudad de Rosario, o estudié Derecho, que ellos vieron como su familia se fragmentó completamente. Se destrozaba, claro. Sus padres, que de los 15.000 trabajadores quedaron 1.500, tuvieron que primero abandonar el barrio, porque había un barrio que era de obreros, claro. Tuvieron que abandonar el barrio, o le ejecutaban las casas o los desalojaban. Hubo más de 20 suicidios, que primero vivieron un pequeño veranito con los retiros voluntarios, en donde pusieron el taxi, la balacería, y a muchos hijos estaban estudiando en Rosario, le dijeron que en 6 meses su padre no podía estudiar más, y recordemos en aquella época que no se conseguía trabajo, tuvieron que volver. Por supuesto que a lo mejor le tuvo una mala forma en expresárselo,
por eso le pedí disculpas, pero la cuestión política de fondo, lo que yo le quería decir es que él tiene una oportunidad de defender al trabajador. Tiene una oportunidad no solo con esta ley, sino con el resto de las medidas que pueda tomar. Y que eso lo hablé con él en el momento que le pedí disculpas en privado y también en público en el recinto. Pero él tiene una oportunidad. Pero si uno se ve humano o no se ve humano, se ve con sus acciones concretas o diarias. No si lagrimea o no lagrimea. Porque si no puede ser una foto instantánea que a lo mejor puede tener ese rostro humano, pero después en el tiempo, si no hace nada por los trabajadores, se le va a volver muy en contra. ¿Cómo? ¿Estás autocrítico? ¿Te arrepentís? Sí, ¿Te equivocaste? Lo expresé en su momento. Pido disculpas. No, lo expresé en su momento y le dije, y desde ahí después he tomado otro tipo de medidas en este sentido. Pero hay que hablarlo en un contexto. Simplemente eso. Y todos, no hay que utilizar un error propio para tratar desde ahí agrandarlo. Yo acepto mis errores. Ya seguimos con Marcos Clery en un ratito. Pilaí, el consejo que tengo para darte, los ahorros, ahora que cuesta cada vez más ahorrar, bueno, ponerlos en un buen lugar. Esto te ofrece Pilaí, mirá. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad. Ahorrá en ladrillos. Fideicomiso financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la Ley 24.083. Pilaí Sociedad Anónima. Fiduciario y financiero número 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.gov.ar. En un ratito se van las 2 entradas para ver a los Pumas. ¿Le gusta el rugby, Clery? Me gusta más el fútbol. El rugby es un deporte de equipo muy importante, muy lindo, que se está haciendo más popular actualmente. Señor, es verdad. Se está haciendo más popular y se juega mucho en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. ¿Qué deporte hizo en la escuela? Yo hice algo de fútbol, natación y básquet. Los deportes de equipo, por eso es muy importante la etapa deportiva, demuestran el compartir, no solo desde la ducha del equipo, en jugar, en ganar, porque los valores no siempre son ganar, sino también es trabajar y cumplir un rol. Por supuesto. Sí. Bueno, van a estar los Pumas en Santa Fe. Con Italia tenemos un par de entradas, va a ser usted uno cada uno va a elegir. Un número cada uno para seleccionar a los ganadores. Cualquier queja a los diputados. No, hacete cargo vos, por favor. Hacete cargo vos. La entrada la van a pedir. ¿Pero una sola entrada? Dos, pero todas las semanas regalamos. Muy bien, diputados. muy bien, Vamos. Esta semana tenemos 4 entradas, pero hoy ¿En qué cancha juegan? Colón. En la de Colón. En el estadio Colón. Sí, porque si no, no entra la gente. Bueno, ¿cómo sale el Colón con Gimnasia? Gana, Colón. Muy bien, ayer unió. Sí. Para opinar primero, hágase socio. Yo puedo opinar igual. Y tira carpeta para todos lados. No me deja. Hay elecciones en Colón. Para votar, hágase socio. Para votar hay que ser socio. Hoy cierran las listas en Colón. Una persona que está acá adentro, sí. Somos 4, 5 con el Ale, estuvo por formar parte de alguna lista. No sé si no 2 personas, mirá lo que te digo. ¿De una lista? De una lista que se presentaba en su momento en Colón. ¿En Colón? Sí. Yo soy de Newell, así que por las dudas. ¿Vos, Ya Germán? está, hay que descartar uno. Dijiste 2. Yo soy simpatizante de Colón. Mira. ¿Socio? No. Mirá, ¿viste? Tampoco Que no soy. era, yo no soy socio, así que tampoco. ¿Ibas a ser vos, Juani? Le falló eso, que Pensé que cuando era- estaba en la lista dijeron, no, pero este no es socio. No le da la antigüedad como socio. Y uno le dijo, quédate tranquilo que lo arreglamos. Quédate tranquilo que a mí tampoco, dijo. Quédate tranquilo que yo tampoco soy presidente. Señores, Joyería El Rubí te ofrece un montón de productos. Lo vas a encontrar aquí en la capital de la provincia, el Rubí, por ejemplo, en el puerto, en el Shopping La Ribera. Espectacular el local que tiene el Rubí, joyería de primera marca, Rubí, la marca del Rubí, también en San Martín 2334 vas a encontrar el Rubí, y por supuesto también en Paraná, donde decide ir siempre nuestro amigo Héctor Martín Galeano, si no me equivoco, en Paraná es San Martín, esquina Urquiza. Sí, como se siente culposo, señor. ¿no? Y entonces va y pasa por el Se manda alguna bacana y le lleva a la No doctora necesariamente, Serra. porque Sí, si no, sí, siempre que reciban algún regalo van a decir que hicieron En el alguna caso bacana. en el caso de Galeano, sí. Por ejemplo. Al diputado provincial, qué rara está la situación en la provincia de Santa Fe, ¿no? En la Cámara de Diputados. Vemos un bloque del PRO, Cambiemos, pero el radicalismo, que a nivel nacional son aliados, acá no, el Frente Progresista que lo tiran de un lado, Sí. lo tiran del otro. La verdad que hay una composición, yo diría que más que interesante, al revés de lo que pasó en los últimos 4 años, ¿no? en la gestión anterior, en la legislatura. Creo que está bueno eso porque incentiva muchísimo más al debate y al cruce de iniciativas
y de ideas de los distintos bloques, incluso como decís vos, estamos viendo dentro de algunos bloques como el de Cambiemos o el Frente Progresista, incluso debates ahí internos. Claro. Exacto. José Corral, le pregunto a Clery también, ¿es representante del Frente Progresista, representante de Cambiemos, del radicalismo? ¿Cómo lo ven como actor político a nivel nacional? Lo veo muy seguido, me llama la atención. ¿En Buenos Aires? Alrededor del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Siempre, pero en la puerta o ingresando raudamente. Varias veces lo vi día de sesión y día de no sesión. Los martes. Los martes tiene reunión siempre, todas las semanas. No recuerdo qué día, puede ser martes, miércoles o jueves, pero puede ser, no. Lo tendrá que definir él. Nosotros estamos claros, sabemos dónde estamos. Uno si es radical, yo creo, y sobre todo si es un radical que tiene conceptos nacionales y populares y sobre todo progresistas, no debería estar con el PRO en el día de hoy. Porque es muy peligroso eso, ya lo han sufrido cuando han ido acompañando a proyectos que no son los mismos que tienen los ideales radicales, sobre todo porque la base militante le empieza a reclamar. Pero bueno, es una decisión que tiene que tomar él como dirigente. Nosotros tenemos nuestro proyecto político que tiene que ser mejor al de ellos, tanto para la ciudad de Santa Fe, para la provincia y por supuesto recomponerlo en la nación. Ellos tendrán que hacer su tarea. Y como dirigente político de un lado y del otro tendremos que encontrar la respuesta que la ciudadanía nos esté pidiendo. En el tema de los trabajadores, creo que las 5 centrales trabajadoras habían planteado este proyecto de ley, por eso lo acompañamos. Ellos tendrán que darle la explicación a los trabajadores porque no lo acompañaron. Y sobre todo ahora, como antes estuvimos hablando, las distintas medidas que uno va tomando para que la economía funcione, las medidas que tomó Mauricio Macri desde el radicalismo le van a explicar porque ellos hubiesen hecho otra cosa completamente distinta, y lo han hecho cuando les tocó gobernar, sobre todo en la época de Alfonsín, porque estas decisiones son muy parecidas a las que tomó de la Rúa, y creo que ellos no habían estado acompañando ese gobierno. Germán, en la provincia de Santa Fe, el otro día charlábamos con el ministro de la Producción y dijo, yo no estoy dispuesto a pasarme los 4 años como un bombero apagando incendios. Y le pedía respuestas al gobierno nacional. Dice, la verdad tenemos diálogo, pero no me solucionan nada de las cuestiones que les planteo. Juan, lo hacía desde el planteo, desde lo político, que está raro el escenario en la Cámara. Ahora, ¿cómo ves la provincia? Digo, en esto, como dice, no había muchas obras nacionales, entonces no se nota tanto el parate de esas obras, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo está repercutiendo esto en la provincia? Sí, tal cual. Nosotros estamos viendo lo mismo y creo que con el tema de la emergencia hídrica, este desastre climático que nos está tocando vivir en la provincia desde finales del año pasado, lo estamos viendo, incluso en una convocatoria que hizo el gobernador a los legisladores provinciales, el ministro que vos te estás refiriendo hizo una exposición en este sentido que estás diciendo vos, y ya ha pasado, te diría que varios meses, estamos viendo y recorriendo la provincia, que todavía no llegó ningún tipo de respuesta para este fenómeno climático que nos está tocando vivir, que afecta, como lo ha decretado el gobernador, a 18 de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. O sea, no solamente que se han parado o se han tumbado licitaciones de la anterior gestión del gobierno nacional anterior, sino que a la hora de tener que dar respuestas concretas y rápidas, como nos están solicitando en cada lugar que vamos, no solamente los productores agropecuarios, sino los empresarios de industria y la gente del barrio, de las ciudades, de los pueblos, no estamos viendo ningún tipo de respuesta, ¿no? Que sí estábamos acostumbrados a ver en los últimos 12 años, desde la respuesta que se daba con ANSES hasta créditos o subsidios que llegaban rápidamente a donde tenían que llegar, ¿no? Ahora, el gobierno provincial les va a tocar una gestión donde van a tener un 15% más de coparticipación, que va a ser un presupuesto mucho más abultado que el anterior, más el endeudamiento. De 500 a 700 millones. Sí, por eso. Creo que más de 700 millones. El endeudamiento que planteó... Que está por fuera del presupuesto. Claro, sí. Más el endeudamiento que plantea el gobernador, más reclamo en algún momento, digo, ya nada. Sí, tengamos en cuenta que... fondos. Es un gobierno provincial que va a tener mucha guita, planteado en esos términos. Mucha más plata que los anteriores, ¿no? Sí, recordemos que la legislatura le había aprobado en la gestión anterior
una deuda por 2.000 millones de pesos. Claro. Después nosotros aprobamos un proyecto por el cual se creaba el programa Equipar por 1.000 millones de pesos, y lo último que fue el pedido de endeudamiento, que nosotros votamos en contra por 1.000 millones de dólares. La verdad que sí, que la provincia se va a hacer de recursos que, digamos, la posición nuestra como legislatura es que no sabemos a dónde van a ir esos recursos en materia de obra y de infraestructura para la producción y para el bienestar de todos los santafesinos.